Digo, no por el hecho de decir que hay 5, 10, 20 o 30 oportunidades donde vas a poder aplicar, escojas solamente una, no, tenés que tener varios planes listos porque realmente es un reto también tener que reincorporarse aquí, sobre todo cuando existe un deseo pleno de hacerlo. Bueno, buenas a todos y todas. Bienvenidos a otro episodio de Opportunity U. Esta vez tenemos otra invitada especial. Como siempre, bueno, todos nuestros invitados son especiales. Y siempre para hablar justamente de la universidad y la importancia que tiene en nuestras vidas. Pero primero que todo, ¿cómo es estudiar de nuevo en Costa Rica cuando ya habías estudiado en Nicaragua? Eso es lo que vamos a tratar hoy. Bienvenidos entonces a Opportunity U, donde vamos a conocer oportunidades. Recuerden buscarnos en nuestras plataformas de redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram estamos como Acción Universitaria, en YouTube como Acción Universitaria Nicaragua y en Spotify como Acción Universitaria Radio. No olvides de escucharnos cada vez que quieras. Asimismo, les saluda Edgar Blanco y seré su host de hoy. Bienvenida, Gema. Qué bueno que estés por acá con nosotros. Sos nuestra cuarta invitada, pero tenemos una historia ahí bien interesante en la grabación que ahí después la vamos a contar. ¿Cómo estás, Gema? Contame. ¿Cómo has estado? Contame qué tal la has pasado en estos últimos años en la universidad. Contanos acerca de vos principalmente. Además, ¿quién es Gema? ¿De dónde viene Gema? ¿Qué ha estudiado Gema? ¿Qué está estudiando Gema? Bueno, contanos un montón, queremos saber de eso. Agradecerte por estar con vos compartiendo este espacio y por poder contar un poco de quién es uno y cómo ha sido la reinserción a la universidad. Pero bueno, agradecerte por eso. Y bueno, yo soy Gema, soy nicaragüense, tengo ya la oportunidad de haber ingresado a la universidad. Lo hacía en Nicaragua, aunque en Nicaragua nunca logré terminar porque, aunque sí en Nicaragua yo tenía una beca de la UCA, no estaba haciendo realmente lo que yo quería, entonces desistí de eso y hasta que llegué aquí a Costa Rica decidí retomarlo nuevamente, pero retomarlo aquí no fue tan fácil, sobre todo cuando estás en una condición de exilio. Esa es la primera gran muralla contra la que cualquier persona se tiene que enfrentar. Por supuesto, Gema, tenés razón. Estudiar en el exilio siempre es bien complicado. Estudiar en el extranjero mismo es bien complicado. Estudias con beca o no estudias con beca, ¿verdad? Eh, Qué bueno que has logrado retomar tus estudios. Eso me parece sumamente importante. Eh, y bueno, justamente vamos a hablar de eso. ¿Cómo ha sido la experiencia de retomar los estudios y cómo hiciste? Bueno, yo llegué acá a Costa Rica en septiembre del 2021 porque ya tenía una clara amenaza, ¿no? De que me iban a arrestar, ya habían llegado a mi casa, entonces me tocó salir hacia Costa Rica y desde ese momento lo primero que hice fue, por un lado, usar una especie de paliativo para mi familia, incluso para mí misma, fue voy a entrar a la universidad y con eso se solucionó un poquito el sentir de que venís exiliado. Eso fue lo primero. Pero más allá de eso, no era simplemente el paliativo, era que de verdad iba a hacer eso. Entonces, eh, para los inicios del 2022, empecé a aplicar a las universidades públicas, que son las primeras que te dan la opción. Un poco, ¿verdad? Porque no es que sea tan fácil entrar a la pública. Entonces empecé a hacer las aplicaciones para tener el derecho a examen que se hace más o menos al final del año. Pero no puedes quedarte únicamente con esa opción, porque aquí lo que pasa con las universidades públicas es que puedes tener una buena calificación, pero no significa de que eso va a garantizar que realmente vas a tener un cupo para poder decir, ya estoy inscrito en esta carrera, ya voy a entrar. Entonces uno siempre tiene que tener listo el plan A, el plan B, el C y todos los que se te puedan ocurrir. Yo hice mi examen y todo, tenía la nota
para poder entrar, pero como te digo, lo de los cupos es quizás la cosa que más te impide poder entrar a la pública, aparte de otros requerimientos que muchas veces no se pueden cumplir. Ya ha sucedido con algunos de mis compañeros que han intentado entrar y tal vez porque no tienen alguno de los documentos, entonces finalmente no entran y tienen que optar a otros tipos de planes como son los planes en las privadas. Como te dije, yo tenía listo mi plan B. Mi plan B fue siempre optar a una privada. El detalle con la universidad privada, además de los costos, son también saber qué tanta accesibilidad en cuanto a los requerimientos ellos están teniendo ese tipo de apertura. En mi caso, el documento de solicitante de refugio fue algo que no aceptaron para poder inscribirme. Entonces tuve que ser inscrita con el pasaporte. Todo esto yo se lo había comentado a las personas que estaban haciéndose cargo del tema de mi beca. Con ellos tuve el primer contacto a finales del 2022, que es cuando supe de la convocatoria, apliqué y a inicios del 2023 obtuve casi que una respuesta inmediata de que sí me habían aprobado la beca y entonces pues ya ahí empecé todo el proceso de decidir que a qué universidad iba, ¿verdad? No tenía que decidir a qué carrera inscribirme porque eso ya lo tenía claro, pero sí tenía que decidirme a qué universidad iba y desde entonces he tenido un contacto con ellos. En la universidad ha sido una experiencia bastante bonita porque a diferencia de lo que han contado otros de mis compañeros o incluso quienes nos han antecedido, que han llegado aquí a Costa Rica, que no han tenido las mismas oportunidades que hemos tenido muchos de nosotros, ha sido una experiencia totalmente distinta. Yo sí he podido integrarme realmente a no solo el hecho de decir que estudio en la universidad, yo sí estoy dentro de varios de los grupos que tienen en la universidad y participo muy de lleno en todo eso. Y aparte de eso, desde el primer día que yo llegué a la universidad, hubo cierta apertura, por decirlo así, digo cierta porque era la primera vez que estaba llegando, de mis compañeros, que en este caso todos son ticos. Ujú. La mayoría, por lo menos el 95% son originalmente ticos. Igualmente mis profesores siempre han tenido la apertura, saben bajo qué tipo de condición migratoria y los motivos por los que yo estoy ahora acá en Costa Rica. Y a diferencia de lo que se cree muchas veces de que existe xenofobia, porofobia, entre otras cosas por las que se estigmatiza el hecho de que sos un nica, que estás migrando a Costa Rica y la forma en cómo se ven conmigo, pues puedo decir hasta este momento de que ha existido una excepción a ese tipo de vivencias que es un tanto marginal y que no debería de ser así porque al final de cuentas no estamos aquí porque nos gusta, estamos aquí porque nos vimos obligados y fue una salida forzada. Claro. Pero puedo decirte de que desde el primer día en la universidad se me ha dado un buen trato y tanto así que ahora estoy muy de lleno en los grupos que hay, como el equipo de debate, también dentro del consejo estudiantil de la carrera de la que estudio, que es la primera vez que por cierto tienen a una persona nica, pero además de nica, a una mujer y también a alguien que está en una condición de exilio. Ok. Claro, claro, no, no, en definitiva, yo creo que eso simboliza lo que significa integrarse justamente en todo el esplendor posible. Pero antes de eso, Gemma, yo quería preguntarte, ¿cómo hiciste para entrar a esta universidad privada? Eh, bueno, no es un secreto que las universidades privadas son bastante costosas aquí en Costa Rica. Em, yo quisiera preguntarte eh, si buscaste alguna beca en esta universidad, tenés apoyo, te apoyaron de alguna otra institución, o lo estás costeando al 100%. Bueno, contestándote a eso, a como te dije, yo había hecho mi aplicación para una universidad pública, Ujú. que se sabe que es muy difícil entrar a ella, pero también tenía mi plan B, que era el plan de entrar a una privada, pero si entraba a una privada tenía que buscarme una beca. Fue así como me llegó la convocatoria de RIDE, que estaba Ujú. proporcionando becas para estudiantes nicaragüenses en condición como las nuestras, ¿verdad?, de exilio forzado. Y entonces desde ese momento
apliqué, traté de revisar cuáles eran los requisitos que se pedían, de que sí los cumplía todos, ¿verdad? Primeramente para poder hacer la aplicación. Una vez que hice la aplicación, lo siguiente que tocaba era cruzar los dedos y esperar la respuesta de que te dijeran que sí, porque y si no, pues, ¿qué es lo que te toca como un migrante aquí? Por mucho que estés en cierta condición que te da algún que otro nivel, pues trabajar y buscarte la vida. Entonces, esperé la respuesta, no tardó mucho, tal vez como un mes máximo, quizás menos. La respuesta en ese momento de parte de RIDE fue que era aceptada mi beca, de que mi aplicación ya había sido aceptada. E inmediatamente, desde ese momento, se me llamó para ver que entonces, si ya había decidido qué carrera estudiar, qué universidad. En todo caso, afortunadamente, medio ya había visto que universidades tenían la carrera que yo quería y entonces ya les dije a los eh, muchachos de RIDE a qué carrera quería y también a qué universidad quería ir. Porque, Ujú. como bien lo dijiste, estudiar aquí es muy caro y las universidades, al menos hasta este momento, por cuenta propia, las privadas en particular, no tienen una especie de programa o algo similar para decir que las personas en nuestra condición puedan acceder a este tipo de estudios, ya que son de los más altos. Claro. Sí, no, en definitiva. Pero mira qué interesante es este tipo de iniciativas, porque el otro día estábamos hablando justamente de un portal que se llama Educa Nicaragua Futura, que es de la RIDE también. eh, y ahí se postean como becas y todo esto. De hecho, ahorita tienen una convocatoria. Probablemente cuando salga este programa ya la convocatoria habrá terminado, porque es o era para el 27 de enero la final. Ya para ese momento seguramente habremos conocido quiénes son los seleccionados para esta beca de la Universidad Nacional Estatal, la Universidad Nacional a Distancia de España. Sí, Y bueno, que también es una oportunidad bastante interesante para la gente que quizá vaya a querer, digamos, estudiar y va a estudiar mucho más fácil porque es en línea. Y bueno, con todo el asesoramiento necesario. Gemma, qué interesante esto porque qué bueno que tuviste esa oportunidad. Principalmente, bueno, ojalá que esto llegue a mucha más gente, que conozca la importancia y el impacto que tiene en la vida de una persona eh, una beca. O sea, una beca yo creo que te hace saber o te hace sentir que tu futuro tiene sentido, te hace sentir que, que podés seguir, ¿verdad? Sobre todo cuando estás en estas condiciones tan adversas como en la que estás vos, ¿verdad? O en la que estuviste. Porque ahorita ya estás sí. estudiando, estás muy bien integrada en la universidad. Hablando de eso, contanos un poco más, o contame un poco más, cómo fue esa experiencia, por ejemplo, bueno, para saber ya un poquito más curioseando. O sea, yo te preguntaba lo de los precios y todo eso, que te la costeaba al 100%, porque, porque eso es una de las cosas que más detiene a la gente, ¿verdad? El otro día hablábamos de la esperanza que hay que mantenerla y todo eso, ¿no? Y que las oportunidades no llegan ahí a la boca de uno, ¿verdad? Pero te lo preguntaba porque la gente lo que te dice es, bueno, ya no pasé la universidad pública, ni modo, ya no voy a estudiar. Em, pero como en este programa nos gusta hablar de oportunidades, estamos hablando también de historias de vida de gente que buscó la oportunidad, aplicó la oportunidad y entró. Entonces, hey, quiero que nos contés la experiencia, digamos, mientras buscabas la beca, mientras aplicabas a la beca, los requisitos, cómo te emocionaste, si te emocionaste o no, ¿verdad? Si lo tomaste, no sé, si te agarró por sorpresa, no te agarró por sorpresa. Eso, contanos un poco. Eh, bueno, las becas, pues, como la gran mayoría, son una especie de incentivo o aporte que te dan para que vos puedas retomar tu vida. En este sentido, eh, tienen un determinado porcentaje que te cubren. El resto, si vos lo querés, ¿verdad? Por ejemplo, hacer un bloque completo o algo por el estilo, pues obviamente la beca no te cubre el bloque completo, especialmente cuando estás estudiando en un país tan caro como Costa Rica, ¿no? Entonces, ya si querés eso, pues
esa parte es algo que uno tiene que aprender a valorar y ver cómo te vas a acomodar, pues porque son becas que están determinadas con un determinado monto para que vos puedas tomarlo como el incentivo y reincentarte. Entonces uno tiene que saber manejar esa parte y decir, puedo tomar tantas clases o puedo hacer tal carrera y puedo hacer tal y tal cosa y luego ver cómo continúo, ¿verdad? La idea principal que hay que tener es que no podés detenerte. Eso es lo primerito. Y bueno, como te decía antes, yo supe la convocatoria al final de 2022. Eh, los requisitos que habían en ese momento era que tenías que ser nicaragüense, joven, querer hacer, bueno, ya lo era uno, ¿verdad? De alguna manera, o por lo menos uno estaba en ese intento, ser Claro. un agente de cambio, entonces tenías que cumplir una serie de requisitos como eso, aspirar a, obviamente, querer continuar con tu vida estudiantil para que esta vaya a ser un aporte a tu regreso a Nicaragua o bien a la sociedad en la que vas a decidir quedarte, porque pues la vida te va cambiando los deseos y las dinámicas por las que uno estaba dispuesto a trabajar en algún momento. Entonces había que, además de cumplir otros requisitos como las edades también. Entonces todo eso había que revisarlo. Yo detenidamente los revisé a ver si podía cumplirlos todos, la mayoría o alguno de ellos. Y si en definitivamente no cumplía ninguno, pues obviamente no iba a aplicar. Revisé bien, los cumplía, los llené, los mandé. También había que hacer una carta o un video que más que ser un por favor ayúdenme, era una petición de solicitar que querías continuar con tu vida. Y digo que no era un por favor ayúdenme porque sé que hay personas que probablemente están tratando de salir con su vida adelante por cuenta propia, según los medios que puedan, pero este fue una petición distinta que había que hacer, de solicitar esto y ver si ellos también te podían colaborar. Entonces, me lo dieron, afortunadamente puedo decir que sí me lo dieron, que mi primer año y mi segundo año en la universidad lo estoy haciendo con la beca de RIDE, pero también, como vos decías antes, ¿verdad? Hay que saber a dónde están siendo publicadas, en qué plataformas, qué personas o qué grupos están teniendo acceso a todo esto, porque realmente somos, al menos digo somos, ¿verdad? Porque somos los nicaragüenses muy de vivir entre nosotros. Entonces, Sí. saber quiénes son los que están a cargo de tener o de hacer este tipo de convocatorias, con quiénes se están haciendo las alianzas, las colaboraciones, en qué momento se están publicando. Como dijiste, ahorita hay una que es virtual y es a distancia total, eh, para poder seguir con tu vida, porque el hecho de que hayas tenido que salir de una manera forzada, que vos no elegiste, de dejar tu país, tu casa y todo, y de venir a un país extraño que no conocías, que lo más que puedes conocer es el idioma, pero no todo lo demás, y que no sabes cómo te va a recibir esa sociedad, que es una total incertidumbre en un sentido muy general, es que al menos cuando ya estés aquí, empeces a tocar puertas, a hablar con gente, ver quiénes están facilitando este tipo de recursos para poderte reincorporar no solamente a la sociedad, sino a tu vida estudiantil, y que puedas retomar toda tu vida y que empeces a tomar esas oportunidades, a tomar todas las aplicaciones que puedas. Si hay 5, 10, 20, 30 aplicaciones donde te están diciendo que están oportunidades como estas, tómalas, porque seguramente si una te dice que no, la otra te va a decir que sí. Al menos fue mi caso. Si en la pública yo miraba que estaba difícil, yo dije, bueno, voy a intentar en la privada, y así fue. Y por eso es que yo les digo, no por el hecho de decir que hay 5, 10, 20 o 30 oportunidades donde vas a poder aplicar, escojas solamente una, no, tenés que tener varios planes listos, porque realmente es un reto también tener que reincorporarse aquí, sobre todo cuando existe un deseo pleno de hacerlo. Sí. Bueno, finalmente tal vez me quedo un poco con esto del deseo pleno de hacerlo. Porque pareciera que no importa tanto la palabra o la frase, pero, pero finalmente tener el deseo pleno de hacerlo es
justamente querer con muchísimas ganas. O sea, eh, conocer y saber que el significado de, de volver a la universidad significa, o tiene mucho más allá de solamente ir a las aulas, ¿no? Tiene mucho más allá de simplemente, bueno, voy a ir a ver si paso la, la convocatoria, bueno, a ver si lo logro, ¿no? Pero bueno, tiene un poquito más allá. Em, y ese significado, lo que significa retomar los estudios para vos, em, me parece bien interesante, muy noble. Eh, y porque, bueno, es perseguir tus sueños hasta el final, es ir buscando la oportunidad hasta el final. ¿Ves? Y sí, es necesario conocer dónde se encuentran becas. Y para eso existen muchas plataformas, pues además de Educa Nicaragua Futura, también están en nuestra página web también, en accionuniversitaria.org, también pueden encontrar algunas convocatorias de becas, entre otras iniciativas juveniles de nicaragüenses que también quieren o tienen el deseo de pensar en mostrar al mundo que existen oportunidades de apoyo a las personas, ¿no? Eh, Hay también espacios de formación, no solamente de iniciativas de sociedad civil, sino también de iniciativas privadas. Por ejemplo, hay academias online, hay academias por ejemplo, la academia de Google mismo, ¿verdad? Hay una academia bien interesante ahí que tiene varios cursos certificados. Mm, y bueno, hay otras universidades igual que ofrecen cursos libres. Bueno, todo eso es parte de buscar la capacitación continua y buscar perseguir los sueños de cada quien. Em, pero ahora, para que vayamos dando más riqueza a la conversación y vamos dando un giro, vamos metiéndonos más en eso, porque aquí buscamos meternos en la vida de la gente que invitamos. Em, Contame cómo vas en la universidad, cómo va esa experiencia ¿en qué universidad estudias? ¿En cuál, perdón? En la Universidad Latina. Ah, súper bien. Em, y cómo te va en la Latina? ¿Qué tal ha sido, además del recibimiento de los compañeros que me han dicho que es muy cálido? Sí. Qué bueno. Em, ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué has hecho? Contarnos más a profundidad. Pues nos comenzaste contando que además sos miembro del equipo de debate, que estás aquí, estás allá. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son tuani, pues, o sea, se sienten salvajes porque decís, bueno, si hablamos de integración de las personas refugiadas, si hablamos de integración de las personas que están aquí temporalmente, esto es un ejemplo de eso mismo. Entonces, contame justamente de eso. Eh, bueno, yo inicialmente nunca quise ponerme la barrera o el prejuicio de pensar de que porque era una nica que estaba acá en condición de exilio, mis compañeros me iban a recibir de una manera distinta. Yo simplemente llegué de la manera más natural, me presenté el primer día, les dije mi nombre, qué quería hacer porque estaba en Costa Rica y listo, eso fue lo primero que salió bien, ¿verdad? El primer día de clases, que por cierto ya habían pasado 2 semanas de clases. Yo llegué un poquito después, pero no había mucho avance, entonces llegué prácticamente igual en lo que ya estaba empezando todo. Y lo mismo pasó con mis profesores, me presenté y todo bien, ellos también fueron muy cálidos y muy eh, buenos en todo el sentido de cómo me explicaron el funcionamiento de muchas cosas, porque hay que tener claro que si bien es cierto en Nicaragua muchos de nosotros teníamos la oportunidad de ir a las universidades, por públicas o privadas que fueran, muchas cosas se daban por sentadas, como es el caso de que tal vez allá no tenías que estar preocupado en un trabajo o en una renta, como la inmensa mayoría sí tenemos ese tipo de preocupaciones aquí. Entonces, allá únicamente te tenías que dedicar a estudiar. Esa es ya la primera cosa con la que te topas, que tenés que empezar a decir, ahora
de ahora en adelante tengo que empezar a equilibrar mi tiempo y la forma en cómo voy a distribuirme entre mis demás deberes o otros deberes de la universidad. Entonces, esa es la primera cosa. Aquí tenés más preocupaciones y responsabilidades a las que responder. Eh, pero bueno, llegué. Sí es un poquito difícil integrarse en un sistema que, además de estos detalles que te digo, del priorizar y equilibrar las responsabilidades, es un sistema totalmente distinto al sistema de educación al que al menos nosotros los nicaragüenses hemos estado acostumbrados, haya sido que venías de una universidad privada o de una pública. El sistema es totalmente distinto, es muchísimo más exigente al que ya estábamos acostumbrados, y eso también es algo a lo que tenés que saber cómo responder, porque donde no sepas cómo responder probablemente te vas a sentir frustrado y que estás fallándote a vos mismo y a quienes están confiando en vos al darte la oportunidad de una beca, por ejemplo. Entonces hay que tener bastante en cuenta eso, ser consciente de eso, porque son cosas que uno, bien que mal, las tiene que tener sobre la mesa de todo lo que está haciendo la nueva realidad de uno. En el caso de mi integración en la sociedad tica, por así decirlo de alguna manera, eh, bueno, poco después que yo llegué el primer día de clases a la universidad, empezaron las convocatorias para los distintos grupos que tiene la universidad, como los de deporte, los de debate y así una serie de grupos a los que uno se puede integrar. En mi caso muy personal, yo me quise integrar únicamente al de debate porque pues vengo en una condición de exilio por haberme opuesto a una dictadura, por además haberme eh, por haber asumido una candidatura a una diputación, si es que acaso podíamos llegar a la carrera final de la elección, en verdad, en el 2021 en Nicaragua. Y entonces era con lo que yo más me sentía que podía estar cómoda, si acaso, ¿verdad? Lograba entrar al grupo de debate. Cuando hicieron la convocatoria tenías además que aplicar, tenías que pasar una entrevista y luego pues quienes estaban a cargo, igualito que con la beca, ellos te decían si habías logrado ingresar o no al equipo. Sí sé que hay una larga lista siempre que es llenada y que son muchísimos estudiantes los que tratan de aplicar por el tipo de oportunidades que te genera estar en el grupo, en particular para el tipo de carrera que yo decidí. Entonces, había una larga lista, había bien una entrevista bastante, no complicada, pero sí un poco de cosas que de repente te sacan de tu comodidad, ¿verdad? Por la serie de preguntas que tenés que responder. Y entonces hice la entrevista, igualito, tocó esperar por lo menos un par de días, casi la semana, y luego ya me respondieron y me dijeron pues que sí, que había podido ingresar al equipo de debate oficial de la universidad, ¿verdad? Porque no es lo mismo debatir entre los compañeros de tu aula que decir que sos parte del equipo oficial de la universidad, que debate Claro. con otras universidades y que tiene que estar en los concursos interuniversitarios o nacionales. Entonces, Hay un concurso bien bonito que creo que sí, es el Alberto Cañas. Ajá. sí, Ujú. ese es el nacional justamente. Sí, 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 sí. claro. Sí, entonces, esa es la primera cosa en la que yo me integré a la universidad. Eso pasó probablemente en el primer mes que yo llegué a la universidad, porque justo ahorita ya están todas las convocatorias de todos los equipos a los que uno se puede integrar, al menos para los que son de nuevo ingreso Ujú. este año. Y por allá, tal vez de los mes y medio, cerca de los 2 meses, la siguiente cosa, pero ese ya fue más que una aplicación que yo quise hacer, más bien fue un llamado directamente a que si yo quería ser parte de uno de los grupos que iban a correr en las elecciones estudiantiles del año 2023-2024. Lo mismo te hacen una entrevista, ¿verdad? Te ponen una serie de requisitos a ver si los puedes cumplir. Eh, Esos te los explican también dentro de la entrevista misma. Y bueno, igualito que como en cualquier elección y en cualquier democracia, no vas compitiendo vos solito, ¿verdad? Sino que vas con todo tu grupo que llevan determinados cargos ya a representar. Eh,
Y entonces vas y competís contra otro grupo y bueno, evidentemente, para explicarlo en palabras sencillas, el que obtenga más votos resulta ser el equipo electo que va a representar a tu carrera durante todo ese periodo, ¿verdad? Que en Ujú. este caso es un año. En mi caso, pues sí quedé con el grupo que resultó electo y el día que estaban haciendo el traspaso de mando, quizás lo más emocionante fue saber que era la primera vez que en una universidad privada como esta había una mujer que era nicaragüense que estaba formando parte. Y sobre todo, que creo que es quizás lo que no tiene precio de todo, es que era la primera vez que había alguien en condición de exilio en ese lugar. Ujú. Mira, y yo, es que cada vez que te escucho escuchar, perdón, cada vez que te escucho decir es primera vez, lo único que se me viene a la palabra, perdón, lo único que se me viene a la mente es, sos pionera en un montón de cosas en esa universidad, o sea, Sí. estás sentando unos precedentes importantísimos, porque, ok, primera persona nicaragüense, primera mujer nicaragüense en el equipo de debate, bueno, primera mujer nicaragüense que está en este directorio. Sí, Eh, y ahí caigamos en lo del directorio. Estás viviendo la democracia universitaria como debimos siempre tener que vivirla todos nosotros. exactamente. En Nicaragua no hay democracia universitaria, no existe la democracia universitaria porque la tiene secuestrada la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, una organización cómplice de crímenes de lesa humanidad, eh, que tiene secuestrada la autonomía, que es cómplice de este gobierno perverso y que además genera un grave problema para las generaciones actuales porque no pueden vivir esta democracia. No. ¿Cómo fue el proceso de votación? ¿Cómo vivieron la campaña? Yo pasé un proceso Ajá. electoral en algún momento en la Universidad de Costa Rica, bien bonito. O sea, hay un tribunal electoral estudiantil, hay un fiscales de mesa de votación. Bueno, hay campaña electoral durante un periodo de campaña electoral, hay una papeleta de candidatos, votás en la papeleta de candidatos. ¿Cómo fue ese proceso electoral? Me interesa. Pues bueno, lo primero fue una vez que me llamaron, que como te digo, fue personalmente, no fue como decir, levanten la mano los que quieran participar para ver a quién escogemos, sino que en ese sentido puedo decir que estoy orgullosa de mí y quizás de todo lo que he hecho, que uno a veces no lo valora o no ve que tal vez ha hecho varias cosas bien por las que otros sí te están viendo y te están notando. Me llamaron personalmente, como te dije, que si yo quería participar y bueno, empecé a oírlos y todos y les dije, denme un ratito para poder pensarlo y les dije que sí. Y una vez que les dije que sí, pues bueno, había que empezar a trabajar igualito que como vos dijiste, en todo un plan de campaña, de gobierno, que le ibas a ofrecer a tus compañeros y cómo ibas a mejorar muchas cosas que tal vez ya están bien, pero las querés hacer ahora mejor. Entonces, igualito que en una campaña real de como debe ser en democracia plena, tenías que hacer campaña, tenías que presentar propuestas. Estas no se presentaban, y al menos en el caso de mi universidad, no se presentaban de manera individual por cada candidato, sino de que como íbamos todos corriendo como un grupo, entonces la campaña y la propuesta es bastante amplia porque integra todo lo que los que estábamos tratando de correr en esa elección queríamos ver en la universidad, ¿verdad? Y comentársela a tus compañeros, ir a hacer campaña, ¿verdad? Saber que tenías un tiempo para empezar, un tiempo para terminar, que luego de eso existe una especie de silencio electoral, que sí es respetado, lo que no sucede en Nicaragua, y que después de eso viene la parte de la elección y esperar como que al final del día, ¿no? Que sí quedaste y todo eso. Y luego pues la llamada más esperada de todos en ese momento de que si quedaste o no. En nuestro caso El fue, anuncio del ganador, claro. sí, de alegría porque resultábamos ser los ganadores. Entonces te das cuenta de que aunque sea, si lo dimensionas, que quizás no se compara el tipo de cómo vivís la democracia en la universidad, pero al final de cuentas te hace sentir la emoción de que si es así como realmente se siente viviendo la democracia de todo un país.
porque al menos en nuestro caso no podemos votar en este país, ¿verdad? Pero creo que eso que se vive dentro de la universidad es lo que quisiéramos poder vivir en un país como el nuestro. Claro que sí. No, en definitiva, imagínate, a mí me sorprende un montón que una pequeña universidad, bueno, digamos pequeña hablando del mundo, ¿no? Sí, Una en relación a un universidad, país. ajá, exacto, eh, es ejemplo para un país de 7 millones de habitantes casi. O Sí. sea, es increíble. Y no solamente la U Latina, sino varias universidades que también viven procesos electorales muy democráticos. Y la forma también en cómo se hace la apertura, porque mientras en nuestro país, allá en Nicaragua, te sancionan, te reprimen y te inhiben de poder participar, aquí más bien te llaman y te dicen, ¿querés participar? ¿Querés saber qué es democracia? ¿Querés esto? ¿Querés lo otro? Y vos te quedás como que, wow, ojalá esto pudiera ser en mi país. Claro. Pero bueno, lo importante es que estamos agarrando ejemplos. Sí. Estamos agarrando Y que los ejemplos. estamos viviendo. Exacto, sí, justamente eso. Viviendo los ejemplos de qué es la democracia, cómo funciona la democracia y cómo debería de ser, ¿no? Em, Qué bueno, Gema. O sea, a mí me parece interesantísimo esto. Ojalá que más personas puedan vivir la integración que vos has vivido. Ojalá que a más personas les puedan recibir de la misma manera que te han recibido a vos. Ojalá que más personas también puedan acceder a oportunidades de beca y se nos amplíen estas oportunidades de beca. Ojalá que sí, porque yo creo que al menos el reto que tenemos los actuales estudiantes, sin importar si estamos becados o no becados, sin importar si estamos en una universidad pública o privada, al final de cuentas somos los que tenemos el mayor reto para las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque al menos en el caso de Nicaragua, que todos los días vienen saliendo más y más personas que tienen que venir a reinsertarse a este país o a donde decida que vayan a ubicarse, es un enorme reto reinsertarse a la universidad, que a veces lamentablemente no se puede porque tenés otras responsabilidades por las que desafortunadamente tu sueño de cumplir, de culminar tu carrera, queda cortado. Y algo que yo sí creo plenamente es que una dictadura no tiene por qué cortarte las alas de seguir tu sueño, porque además nadie eligió ser exiliado. Claro que sí. Ese es el asunto, pues, que eso no se elige, sino que, bueno, es, Es lo que toca. es lo que toca por las condiciones que hay en el país. Y ojalá que en algún momento mejoren las condiciones del país, obviamente, para que, pues, llevemos estos ejemplos de democracia tanto a las universidades como pues, al mismo país, o sea, que es la idea, ¿no? Sí, al nuestro y también a aquel que nos ha recibido, en este caso al menos para quienes vivimos en Costa Rica, que es el país que nos ha acogido, yo creo que también tenemos un enorme reto por delante. Como ya te he comentado, en mi caso he logrado incorporarme a varias cosas, pero también he logrado otras cosas que tal vez no son tan al alcance de muchos como quisiéramos, pero quienes tenemos esas oportunidades las tenemos que aprovechar. De lo último, probablemente antes que acabara el año universitario, que logré hacer fue que había una convocatoria de un challenge para el ACNUR, pero en el challenge tenías la oportunidad no solamente de competir con otras universidades de fuera de Costa Rica, ¿verdad? En este caso, la mía era la única que estaba corriendo por Costa Rica, sino que tenías la oportunidad de hablar con personas que uno no tiene a diario esa oportunidad, que te escuchen. En este caso, como la convocatoria era directamente de la CNURIA, como te dije, yo afortunadamente puedo contar y decir que sí me integré la oportunidad de hacer el discurso de apertura, de hablarle directamente a los de la ACNUR, a los de Cancillería, entre otras personas de la comunidad internacional que estaban ahí y que muy pocas veces tenés la oportunidad de tenerlo en ese mismo momento y en ese mismo lugar. Sí, tuve la oportunidad de que me oyeran por alrededor de 10 minutos más o menos y tuve la oportunidad, creo yo, de haberles tocado las fibras porque muchos de ellos terminaron llorando. Me imagino. Me imagino, o sea, lo sensible que puede ser escuchar esto. Y lo esperanzador, por eso es que aquí invitamos personas
que nos puedan contar historias esperanzadoras, que nos puedan decir, bueno, me costó, pero lo logré, Sí. ¿verdad? Y esa es la idea de esto. No solamente es venir y darles, porque les podríamos dar en una infografía toda la información para aplicar a oportunidades, Sí. pero es mucho más bonito, mucho más hermoso contarles historias de gente que encontró esas oportunidades, las aprovechó y hoy está inmerso en ellas, ¿verdad? Y Sí. las está aprovechando al 100% porque y no solamente es que te den una beca, o sea, no solamente ir a la universidad, salir e irse. Es todo lo que implica la universidad, no solamente es que vayas, escuches al profesor y que estés en el aula, es Exacto. todo lo que hay ahí adentro que vos podés aprovechar. Como te digo, ese día del discurso, cuando el profesor me llama y me dice, quiero que vos hagas el discurso final, era por cierto, era el día de la apertura, pero Ujú. era el discurso final de todos los que iban a aperturar el evento. Me dice, quiero que vos lo hagas, tenés tantos minutos para hacerlo. Y entonces me acuerdo que lo empecé a pensar, era un discurso y detrás de mí había una gran pantalla con un video y si de algo tuve que investigar, ¿verdad? Porque hacer un discurso no es simplemente decirle hola, buenos días, bienvenidos a todos y qué bueno que todos estemos compartiendo el espacio, sino que de alguna manera tenías que dejarle un mensaje. Algo que me gustó en lo que hacía mientras trabajaba en la parte del video, ¿verdad? Que iba a estar detrás de mí corriendo mientras hacía el discurso, fue saber que habían grandes personajes que estaban en la misma condición que estoy yo y que están más de 110 millones de personas y que ellos, además de lograr cumplir sus sueños, lograron incluso cambiar la historia y transformar el mundo. Por supuesto que sí. Em, ese impulso al migrante es el que yo creo que nos ayuda a salir adelante, a destacar Sí. entre tanta gente, ¿no? Em, bueno, y para ir, para ir cerrando, Ujú. Gema, bueno, yo siempre les digo esto, suena cliché y todo lo que quieran, pero siempre les digo, pero ¿qué mensaje le das a aquellos que nos escuchan, a aquellos que nos vean? ¿Qué mensaje le das a esta gente para que no desaprovechen las oportunidades, pero para que las puedan, además de eso, además de obtener oportunidades, pues no solamente es obtener oportunidades, como ya lo decimos, puedan aprovecharlas al máximo cuando ya se las den? ¿Ya? ¿Qué mensaje les das? ¿Qué les decís? ¿Qué les recomendás? Y bueno, ¿qué mensaje en general darías? Mira, las cosas y las emociones que uno siente cuando sale y lo único que puedes tomar es la mochila con, si acaso puedes contar con suerte, una mudada. Yo creo que en esa mochila vos tenés que meter todos tus sueños y también todas tus ganas, tu fe, toda tu buena vibra en lo que sea que creamos, decir, no porque haya tenido que dejar mi país por este motivo, yo tengo que dejar mis sueños atrás en la mochila. En esa maleta tiene que venir algo más que esa única mudada que pudiste agarrar, tiene que venir más bien cargada con todos tus sueños, que cuando vos llegas al país que te va a acoger o donde decidiste quedarte, empezar a buscar las oportunidades, porque eso sí hay que tenerlo también muy claro. Las oportunidades no van a llegar a vos. Todos los días tenés que trabajar de una manera constante, que a veces es cansado, que a veces decís, ya no puedo más. Tenés que hacer todos los días, ir y salir al mundo a buscarte las oportunidades, a creártelas de alguna manera. Porque al menos en mi caso personal como Gema, no porque yo tenga la beca, significa que lo único que tengo responsabilidad es ir al aula y oír al profesor. Ahí hay más oportunidades y ellas no están llegando a mí, las tengo que ir a buscar, que cumplir con una responsabilidad de ser una buena alumna, que me miren, que me noten, que esto, por ejemplo, un discurso que sabes que no tenés la oportunidad, muchas personas, de que te estén oyendo, de que puedas llegarle a personas con verdadero poder para ayudarte a cambiar y a mejorar muchas cosas que quisieras. Entonces, lo primero es esforzarte,
no rendirte nunca. Es cansado, sí, pero no tenés por qué rendirte nunca y tenés que ir todos los días, levantarte cada mañana y decir, sueño, allá voy por vos. Y todos los días y cada vez que te acerques a esa meta, también recordar con humildad lo mucho que te costó, pero sobre todo agradecer por cada día que te vas acercando más a ese sueño y a las personas o a los grupos o a cualquier factor que te haya ayudado a acercarte muchísimo más a eso. No es fácil, para nada. No les voy a decir, sí muchachos, fíjense que facilísimo aplicar a una beca y es súper fácil mantener la beca, porque no. Todo esto trae una serie de requisitos que todos los días te retan a que des mucho más que lo mejor de vos. Y si no estás dispuesto a pagar ese tipo de precio, entonces simplemente uno tiene que seguir con su vida, pero el verdadero reto está en qué tanto querés seguir con tu vida y sobre todo qué tanto querés seguir con los sueños que vos querías en esa vida. Gracias, Gima. Sin duda ha sido un mensaje esperanzador para toda la gente que nos escuche o nos vea. Pero también ha sido ese significado que le queremos dar a este podcast, a este programa, que son las oportunidades. Sí. Muchas veces pedimos igualdad de oportunidades, pero ¿cuánto aprovechamos la igualdad de oportunidades? Sí. ¿Verdad? O sea, ¿cuánto le sacamos provecho a esas oportunidades, a esos limones que nos da la vida, ¿verdad? O sea, ¿cuánta limonada hacemos de esos limones? O cuánto nos quejamos de lo que nos da la vida a veces. Y yo creo que eso es un ejemplo de que hay que sacarle provecho donde sea que estemos. Tal vez querías ir a universidad pública, pero mira que te ha ido muy, muy bien. Sí. Y capaz mucho mejor en la mucho universidad mejor, privada. Quizá. Exacto. Entonces, a veces uno no tiene lo que quiere, pero finalmente, si uno le pone empeño, termina obteniendo mucho más de eso que la vida te da, ¿no? O Dios, o la espiritualidad, lo que quieran creer, nos da. Sí. Entonces, tienes Gema, total razón. Ha sido un gusto completo tenerte por acá en este programa. Y ha sido una conversación muy amena, que es lo que tratamos de tener aquí siempre. La vez pasada, bueno, lo que les íbamos a contar, un pequeño blooper. Lo que les íbamos a contar es justamente de que ya habíamos grabado este podcast Sí. en otro formato, en otro momento, el año pasado. Pero estábamos comenzando. Éramos novatos todos. Todos novatos, ¿verdad? Sí. Se nos apagó la cámara. Y cuando llegamos a editar... Y se recalentó también y la cámara. Recalentó la cámara también. Esta vez no se nos recalentaron la cámara. Pero... y cuando llegamos a editar el audio estaba súper lleno de eco porque se había grabado con un micrófono de la computadora. Entonces, no solo me pasó con vos, ya tenemos cosas otra invitada. Que pasan. Sí, son cosas que, bueno. Pero por dicha, Gema aceptó venir de nuevo. Ha sido mucho mejor, mucho más largo, mucho más interesante y mucho más lleno de ese sabor que le podemos dar cuando ya nos extendemos, ¿verdad? Sí. Ya no soltamos la guitarra, decimos también en nicaragüense. Pero bueno, qué gusto que hayas venido, Gema, de nuevo. Como siempre muchas gracias a vos por compartir este espacio y por darle a uno la oportunidad de que otros te escuchen y de que sepan de que las oportunidades ahí están, nada más que hay que ir a buscarlas porque ellas pues tampoco tienen patitas para ir por vos. Claro que sí, exactamente, hay que ir a buscarlas, hay que darle.